Ya estamos de vuelta después de hablar y hablar sobre fuera del aire, sobre los Manic Street Preachers. Y bueno, lo que nos trae Rodrigo suena prometedor también, ¿eh? Lo que traje hoy para hablar, nada, fue como una casualidad. De hecho, no me acuerdo ni siquiera cómo fue que llegué a la tapa, pero me llamó mucho la atención y vamos a hablar de cuál es la conexión que hay entre los Dandy Warhols, que es una banda de indie rock, digamos, que arrancó en 1995. De lo que después se llamó indie rock. Fue como a partir del, no sé, ¿cuándo fue que se empezó a poner esa etiqueta que suena ahora dando vueltas por ahí? ¿Tenés idea vos? No Los sé, 90 me parece. Los 90, por ahí. con el tema de lo alternativo. De la independencia, viene medio por ese lado, ¿no? Lo del indie rock. Y Andy Warhol, que es hace un rato estaba hablando lo estaba escuchando hablar a Carlos, que hablaba de el consumismo norteamericano, y es una de las cosas que le dio como sustento a la carrera de Andy Warhol para desarrollar el pop art. Y bueno, ¿cuál es la conexión que puede haber entre un disco que arrancó, o sea, un disco de 1967 y uno del 2003? Tenemos a un puente, que es el diseñador gráfico que se encargó, en realidad el artista que se encargó de desarrollar el arte de tapa. Vamos a hablar de un disco que se llama Welcome to the Monkey House, que quiere decir bienvenidos a la casa del mono o bienvenidos a la casa mono. A mí me suena más raro lo de la casa mono que la casa del mono, así que le vamos a decir así. Y cuya principal influencia, digamos, es Andy Warhol, y vamos a contar de a poco por qué. Lo que vamos a hacer primero es invitarlos a que se metan en facebook.com/la caja negra, ok, que está colgada la tapa, como para que entiendan más o menos de lo que estamos hablando. Se van a encontrar con una tapa negra que tiene un plátano en el centro y que no tiene nombre, y que vamos a pasar a detallar cuáles fueron las capas que fui descubriendo a medida que me fui interiorizando sobre cómo había sido el arte de tapa, porque ya te decía recién, no me acuerdo ni cómo llegué a la tapa del disco, y me puse a investigar, y a partir de ahí empezaron a salir diferentes capas que hacen como que todo tenga conexión y todo tenga sentido con todo. La columna que podría haber hecho Pancho Ibáñez, o sea, todo tiene que ver con todo, definitivamente en este disco se cumple la regla. Bueno, Pancho arranca el miércoles que viene. Arranca dentro de 2 miércoles, perdón. Arranca como la columnista acá. Sí, Pancho Ibáñez. Bueno, perfecto. Entonces, para darle la bienvenida, arranco con esta columna. Hablaba de la influencia principal, que es Andy Warhol, y estamos hablando de uno de los primeros artistas conceptuales, me parece, dentro del arte, que desarrolló su obra principalmente entre los años 60 y los 70, y que fue manager y, según lo que leí también, mentor de la banda que armó Lou Reed, que se llama The Velvet Underground, y del cual también van a poder ver una imagen, y de quien estamos escuchando con la fritura hermosa del vinilo de fondo. Estamos escuchando un disco de la Velvet Underground con Nico, que era una cantante alemana, y de los que Sunday Morning. Esto es Sunday Morning, exactamente. Y es el disco más icónico quizá que haya diseñado Andy Warhol como artista. Estamos hablando justamente de una tapa que tiene una banana centrada en el medio, un fondo blanco, y de lo que yo tengo registro es uno de los primeros discos o tapas de discos interactivas de la historia, porque lo que hace es interpelar al potencial usuario y decirle que tiene la posibilidad de despegar la calcomanía que hace de cáscara del plátano, y dice: pele suavemente y observe. Y uno lo que tiene la posibilidad de hacer es justamente despegar esa calcomanía, como sacándole la cáscara a la banana, y ver qué es lo que aparece del otro lado, que se va a encontrar con una banana rosa, y que hace alusión a la temática sexual que tienen algunas de las letras de las canciones que contiene el disco de la Velvet Underground. Esa es la primera influencia de la que estamos hablando, porque ya si empezamos a linkear, vamos a tener banana en los dos discos. La banda, que es de Dandy Warhols, o sea, no les tengo que explicar mucho para contarles que está inspirada en el nombre del artista del que estábamos hablando justamente, que tomaron el nombre del artista para resignificarlo justamente. Y después el nombre del disco es el nombre de un libro de 1968, que es un año apenas después de la edición de este disco de la Velvet Underground. Entonces empezamos a linkear y empezamos a conectar cosas por todos lados. Y lo que vamos a llegar, digamos, al final es que el diseñador gráfico, o el artista en realidad, que hizo la tapa de este disco de los Dandy Warhols, es Ron English, de quien también, después de haber leído bastante sobre él, hay gente que comenta o que dice que es como una especie de puente entre lo que es el arte pop
y el arte callejero adentro de la historia del arte. Vamos a encontrarnos con un tipo que tiene una obra que es genial y de que también hay imágenes colgadas en el Facebook. Van a ver una mezcla, una especie como de mashup entre la cara de Abraham Lincoln y Barack Obama, que es eso. Impecable, es tremenda, y una parodia de lo que es La Última Cena, con Ronald McDonald comandando lo que es la escena, que también es genial, porque además los otros personajes son el tigre Tony, por ejemplo, o el elefante de los Choco Crispies, o sea, al costadito. O sea, un tipo que conceptualmente es impecable. Y en definitiva, hablando de la influencia visual que tenía la tapa, la influencia más notoria es justamente la de este disco de la Velvet Underground, que tiene la banana central en el medio. Pero además, lo que termina haciendo Ron English es hacerle un homenaje extra todavía a Andy Warhol, porque lo que hace es agregarle una cremallera a la banana que está centrada en el medio, y de esa manera linkea con el segundo disco más conocido de la historia de Andy Warhol, Fingers, que es del que ya hemos hablado acá, que es Sticky Fingers, que justamente la característica principal era que traía un jean con una cremallera. Entonces, de los Rolling Stones, exactamente. Entonces, lo que hace el tipo es conectar dos tapas para homenajear al tipo que es su principal influencia, Andy Warhol, y que cierre perfecto el concepto para hacer el disco de los Dandy Warhols, que justamente tiene que ver y es lo que termina de cerrar el círculo completo. Una obra de arte por donde se la mire, y nada, impecable. Y lo que vamos a hacer ahora es escuchar un tema que se llama Bohemian Like You, que es justamente el disco por el cual conocí a The Dandy Warhols hace bastante tiempo atrás, sin saber que eran The Dandy Warhols. Como llega la tapa, llega el tema, y nada, todo tiene que ver con todo. Interesantísimo, siempre me encanta saber un poco de la historia detrás de las tapas y del mundo de los diseñadores gráficos, los artistas, es fantástico. Vamos con el tema, Andy. Vamos, adelante.